Y chicos, tema trabajo y potencia mecánica. ¿Qué vamos a estudiar aquí en trabajo mecánico? El trabajo mecánico realizado mediante una fuerza que vamos a considerar en este primer momento constante, lo vamos a definir de la siguiente manera. El trabajo entonces de una fuerza que es constante se define como el producto de la fuerza por la distancia multiplicado por el coseno aquí del ángulo que forma la fuerza y la distancia. Si yo junto la fuerza F con el coseno, en realidad es la componente aquí de la fuerza que es paralelo a la distancia. Por lo tanto, podemos decir el trabajo aquí es la fuerza componente paralelo a la distancia multiplicado por la distancia. Básicamente eso. Tenemos tenemos las unidades aquí, las unidades en el sistema internacional, trabajo representado por esta W mayúscula. Lo vamos a calcular, bueno, la fuerza está en Newton, la distancia en metros, por lo tanto, Newton metro aquí se llama joules, unidad del trabajo mecánico en el sistema internacional, joules. J para efectos del cálculo. Tenemos algunos casos, dependiendo aquí del ángulo que forma la fuerza con la distancia, tenemos el primer caso. ¿Y qué pasaría si el ángulo aquí es 0 grados? Quiere decir que la fuerza y la distancia son paralelas en la misma dirección y sentido. Observa ahí, paralelas, mismo sentido, ambas hacia la derecha. O también pueden ser paralelas, pero ambas hacia la izquierda. O sea, mismo sentido. Paralelas, mismo sentido. En este caso el trabajo es positivo y lo vamos a definir como el producto de fuerza por distancia. ¿Por qué positivo, profesor? Porque aquí va a aparecer el coseno de 0 y el coseno de 0, 1, positivo. Al producto nos va a quedar un positivo aquí. Trabajo positivo cuando el ángulo es 0 y tenemos el producto fuerza por distancia para hallar el trabajo. Perfecto. El otro caso es cuando el ángulo es 180 grados. Quiere decir, además de ser paralelos, la fuerza está en contra o son en direcciones opuestas, contrarias aquí a la distancia. En este caso, el coseno sería de 180 y coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, el trabajo aquí negativo. Fuerza por distancia. Paralelos pero en direcciones contrarias, trabajo negativo. Perfecto. Y el tercer caso es cuando el ángulo es 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la fuerza y la distancia son perpendiculares. Fuerza y distancia son perpendiculares, en este caso el trabajo es nulo. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 es 0 y 0 por algo sigue siendo 0, por lo tanto el trabajo de una fuerza que es perpendicular a la distancia va a ser nulo. En algunos casos, por ejemplo, si la fuerza es perpendicular aquí a la velocidad o a la orientación aquí de la velocidad o a la trayectoria que sigue la partícula, si la fuerza es perpendicular en todo momento, por ejemplo, las fuerzas centrales o centrípetas, también su trabajo sería 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, trayectoria curva, la fuerza es perpendicular ahí a la velocidad de esta partícula, de ese cuerpo, su trabajo es nulo también. Por ejemplo, el trabajo de la tensión va a ser nulo, el trabajo de la fuerza centrípeta en general va a ser nulo. Perfecto, seguimos entonces considerando aquí la fuerza que es constante sobre una trayectoria y cualquiera. Vamos a considerar aquí esta trayectoria cualquiera y la fuerza constante en todo momento. Cuando digo constante, en dirección y sentido. Queremos saber cuál es el trabajo para llevar el cuerpo desde el punto A hasta el punto B siguiendo esta trayectoria. A partir de esta fuerza constante, podemos descomponer aquí la fuerza en sus componentes horizontal y vertical y también la distancia desde el punto A hasta el punto B, encontrar sus componentes, una horizontal y la otra vertical. Cuando tenemos la componente horizontal y la vertical, juntamente con las componentes de la fuerza aquí que está actuando, entonces el trabajo simplemente sumamos los trabajos parciales tanto de la componente en X con esta distancia horizontal como de la componente en Y con esta distancia vertical. Sumamos esos trabajos y tendríamos el trabajo total para llevarlo desde el punto A hasta el punto B. Ya lo vamos a ver en la práctica.
Oye, pero ¿qué pasaría si la fuerza es tangente, pero constante? Y, bueno, tangente y constante en cualquier punto aquí de la trayectoria que está siguiendo. En este caso, para calcular el trabajo de esta fuerza que es constante y además tangente en todo momento de la trayectoria, simplemente vamos a calcular el producto de esa fuerza tangente por aquí el espacio o la longitud de la trayectoria, que es el espacio entre A y B. Perfecto. El espacio o recorrido también es llamado entre A y B. Ahora veamos el trabajo neto o total. Vamos a considerar un cuerpo en el cual está actuando n fuerzas, F1, F2, bla, 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 hasta n fuerzas, n vectores. Y el cuerpo sigue esta trayectoria desde el punto A hasta el punto B. ¿Cómo calculamos el trabajo total debido a la presencia aquí de estas fuerzas? Simplemente vamos a calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y las sumamos. O sea, el trabajo neto sería el trabajo de F1 más el trabajo de F2 más bla 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 hasta el trabajo de Fn. Y tenemos el trabajo neto o trabajo total. En algunos problemas este trabajo está definido como la fuerza resultante por la distancia. Ya lo vamos a ver en su momento en la aplicación cómo funciona esto. Oye, hasta aquí hemos visto cuando la fuerza es constante. La fuerza es constante, no varía en módulo. Oye, pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos una fuerza que está variando? Está variando a medida que la posición va cambiando. En este caso, cuando tenemos el caso de fuerzas variables en módulo, lo que construimos una gráfica, fuerza por distancia. El área bajo la curva, el área bajo esta gráfica que me va a dar, va a representar el trabajo. Por lo tanto, siempre en una fuerza de módulo variable, construimos esta gráfica y el área me indica el trabajo. Si el área está por arriba del eje de la posición, positivo; si está por abajo, negativo. ¿Ok? Entonces, haciendo la equivalencia aquí, por ejemplo, esa fuerza en la posición X tiene un módulo FA. A medida que va moviéndose en la posición XB, tiene un módulo XB. Como es una fuerza variable, el construir la gráfica, el área bajo la curva me representa aquí el trabajo. Perfecto. Entonces, hasta aquí con el tema de trabajo mecánico. Ahora veamos el tema de la potencia mecánica. Esta es una magnitud escalar y va a expresar la rapidez con que se efectúa un trabajo. Entonces se define como el trabajo por unidad de tiempo. La rapidez, ¿cuántos joules por segundo? Ahí está la definición de la potencia. Bueno, la unidad joules por segundo se llama watts o vatios, como quieras llamarlo. Vamos a definir la potencia instantánea. Si tenemos un cuerpo en el cual está actuando una fuerza con una determinada velocidad y es constante, la potencia instantánea en ese instante podemos definirlo como el producto velocidad veces la fuerza. O también en algunos casos la energía que utiliza para realizar ese trabajo por unidad de tiempo. Definición ahí de la potencia. Otras unidades para la potencia. Tenemos los horsepower o los caballos de fuerza, que me imagino ustedes ya han escuchado, ya han visto por ahí en los camiones. Hoy este camión tiene 200 caballos de fuerza, que representa ahí la potencia para realizar un dicho trabajo. O los caballos de vapor. La equivalencia con los watts, un HP, un horsepower 746 watts y un caballo de vapor 735 watts. Esa es la equivalencia. En algunos problemas tal vez usaremos esta equivalencia de unidades. Y por último definimos lo que es la eficiencia o rendimiento de una máquina, representada por esta letra eta. Vamos a considerar aquí un motor, una máquina así en general, que para que funcione nosotros vamos a suministrarle, vamos a entregarle cierta cantidad de energía por unidad de tiempo o cierta potencia, que le vamos a entregar a la potencia, le vamos a decir la potencia entregada. Y claro,
Por efectos aquí de rozamiento del circuito interno del motor, parte de esa potencia entregada se va a perder, le llamamos la pérdida, como algunas, y parte se usa, la potencia útil. Y la eficiencia entonces se va a definir como la potencia que se usa para un determinado trabajo del motor dividido entre la potencia que se le suministra, que se le entrega, por el 100%. Además se cumple que, claro, todo lo que entre tiene que salir. Por conservación de la energía ahí, la potencia entregada va a ser igual a la potencia que se pierde más la útil. Y también la eficiencia nunca es mayor o igual que el 100%. Nunca una máquina trabaja el 100%. Nunca es 100% eficiente. No podemos decir, oye, todo lo que yo le entrego para que funcione, todo lo usa para hacer el trabajo. No, eso no. En la vida real, no. Sería una máquina ideal, pero no es el caso. ¿Ok? Siempre la eficiencia menor que el 100%. Puede trabajar al 30%, al 80%, al 90%, pero nunca al 100%. Claro, cuanto más eficiente es mejor. Perfecto. P sub G es llamado potencia entregada, P sub P potencia perdida y P sub Q la potencia útil. Bien, gente, con esto ya podemos resolver nuestros problemas. Problema 1. Hallar el mínimo trabajo en joules para trasladar un objeto de masa 3 kilogramos hasta el punto P, de acuerdo a la secuencia que se muestra en la figura. Entonces, por aquí tenemos una especie de escalera y queremos llevar este cuerpo M desde, vamos a decir, el suelo hasta el punto P. Y me piden el trabajo mínimo. ¿Cuál es el trabajo mínimo? Bien, gente, voy a exagerar aquí la figura. Aquí tenemos nuestro punto inicial, el punto de salida. Está el cuerpo. Nosotros vamos a llevarlo hasta el punto P, que está por aquí. Claro, ¿cuál trayectoria podemos seguir, profesor? Voy a dibujar aquí las posibles trayectorias. Yo puedo hacer esto, ¿verdad? Llevarlo directamente. Podemos seguir aquí la escalerita. Subir, baja, subir, hasta que llegamos ahí, ¿verdad? Puedes ir directo, vertical y después la horizontal. Cualquier trayectoria. Cualquier trayectoria. Bien, cualquier trayectoria ahí es posible. Oye, pero la pregunta es, ¿cuál es la trayectoria que hace mínimo el trabajo? ¿Cuál es la trayectoria que el trabajo se torna mínimo? Y claro, todo depende aquí de cuál fuerza y cuál dirección vas a emplear. Voy a dibujar aquí las fuerzas que van a actuar sobre este bloque para hacer este trabajo. Bueno, no olvidar que aquí tenemos el peso. Este bloque tiene una masa. La masa es 3 kilogramos. Gravedad vamos a considerarla como 10 metros por segundo al cuadrado. Para efecto ahí del cálculo. Por lo tanto, el peso sería 3 por 10, 30 newton. Ahí tenemos el peso. Perfecto. Ahora yo voy a emplear una fuerza para llevarlo desde el punto A hasta el punto B. Claro, yo puedo usar una fuerza más o menos así para llevarlo hasta el punto P. O puede ser una fuerza oblicua o puede ser una fuerza vertical. La pregunta es cuál de ellas su trabajo va a ser mínimo. Ahora, si pensamos solamente en el peso, gente, piensa junto conmigo, solamente en el peso. Para llevarlo hasta el punto B mínimo, yo tengo que vencer su peso. ¿Cómo así, profe, vencer el peso? A ver, vamos a pensar aquí un poquito. Oye, si yo empleo una fuerza para vencer el peso, debe ser vertical, ¿verdad? Hacia arriba, en contra del peso. Oye, con 20 newton, ¿yo podré vencer el peso y levantarlo hasta el punto P? ¿Qué me dices? No. ¿Por qué? Porque el peso es mayor, pues. Con 20 nunca lo vas a levantar. Allá, profe, entonces, mínimo, la fuerza que yo tengo que emplear, ¿cuánto debe ser? Igual al peso. Mínimo. ¿Ok? Profe, ¿yo puedo usar 40? Claro. Pero ahí su trabajo no va a ser mínimo. Mínimo, como nos dice el problema, esa fuerza que yo voy a emplear, que yo sé que es vertical, que debe vencer el peso, debe ser igual al peso. Perfecto. ¿Quiere decir que está en equilibrio, profesor? Sí. Y recuerda que cuando hablamos de equilibrio, o el cuerpo no se mueve,
o si se mueve, lo hace con velocidad constante. Por lo tanto, mínimo, trabajo mínimo, con una velocidad constante, yo lo voy a llevar hasta el punto P, siguiendo así una trayectoria que se me ocurre. Perfecto, vamos a pensar que esta sea la trayectoria con esta fuerza que lo llevamos hasta el punto P. La distancia desde el punto A hasta el punto P, yo lo voy a descomponer solo para facilitar el cálculo. Una distancia horizontal y tendríamos una distancia vertical. Observa que la fuerza que estoy empleando es vertical. Por lo tanto, aquí basta analizar aquí en la vertical. ¿Cuál sería esta distancia vertical? Desde el punto A hasta el punto P. Observa en la distancia vertical 6 metros. Tenemos 2 más 2 más 2. En total 6 metros. Ya lo dijeron por ahí. 6 metros. Distancia vertical. Perfecto. Observa que la fuerza vertical y la distancia vertical son paralelos en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, el trabajo, estamos en este caso. Regresamos aquí un poco a la teoría. Estamos en el caso de que la fuerza y la distancia sean paralelas. Su trabajo entonces sería positivo, simplemente el producto de la fuerza por la distancia. Por lo tanto, traemos la formulita y reemplazamos. El trabajo de esa fuerza como mínimo para llevarlo desde el punto A hasta el punto P va a ser igual. La fuerza, bueno, positivo, ¿no? La fuerza multiplicado por su distancia, en este caso vertical. Vamos a reemplazar. La fuerza es 30 newton multiplicado por la distancia vertical, que vale 6 metros. Y ahí tenemos el trabajo de la fuerza como mínimo. ¿Cuánto sería? Más 30 por 6, 180 newton metros, se llama joules. Y ahí tenemos nuestro trabajo. Perfecto. Alguien se preguntará, profe, pero yo puedo aplicar una fuerza así y llevarlo, claro. Pero ahí tú tendrías una componente horizontal que va a sumar al trabajo de la componente vertical, que por cierto debe vencer el peso. Y su trabajo no sería mínimo. Por lo tanto, aquí el caso mínimo es cuando la fuerza que yo voy a usar venza el peso y además sea vertical. Perfecto. Muy bien, gente. ¿Comentarios hasta aquí? Ok, seguimos entonces, seguimos. Problema 6. Problema de potencia. Una grúa es capaz de levantar una masa de 100 kilogramos hasta una altura de 15 metros en 5 segundos a velocidad constante. Dice velocidad constante. Ya rápido debes de pensar que el sistema se encuentra en equilibrio. La pregunta es: ¿qué potencia suministra la máquina para realizar ese trabajo? Y bueno, gravedad 9.8 aquí especifica. Vamos a imaginarnos aquí una grúa capaz de levantar todo eso. A ver, vamos a pensar que más o menos esto sea la grúa. Bueno, no soy tan dibujante, pero vamos a pensar que, caramba, esto es algo que se asemeja a una grúa. Profe, ¿qué es eso? Gente, no te rías, ¿ya? Estoy intentando aquí imaginarme cómo sería la situación de este problema. Ahí está, supongamos que esto sea la grúa, ¿eh? Aunque no se parece, pero aquí se va a parecer bastante a una grúa. ¿Ok? Entonces por aquí tenemos una polea chiquita. Y por aquí, bueno, una cuerda que va a levantar. Ahí está, más o menos. Va a levantar una masa de 100 kilogramos. A ver, por lo tanto, vamos a considerar aquí una masita de 100 kilogramos. Perfecto. Ojo, cuidado ahí con el valor de la gravedad. No te vayas a emocionar y directamente ponerle 10. Aquí ya te especifica, 9.8. Muy bien. Oye, esta grúa va a hacer este trabajo, o sea, levantar esta masa, una distancia, una altura de 15 metros. Por lo tanto, ya voy a especificar aquí la distancia que representa la altura aquí de 15 metros. Esta sería una distancia de 15 metros. Estoy dibujando aquí el problemilla.
en 5 segundos. El tiempo aquí que se demora, 5 segundos. Voy a representar por aquí nuestro tiempo. Ahí está. El tiempo es 5 segundos y a velocidad constante, nos dice el problema. Esta velocidad es constante. Velocidad constante ya sabes que se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, queremos saber cuál es la potencia para realizar este trabajo. La potencia aquí de esta grúa para realizar este trabajo. Muy bien, vamos a traer nuestra definición de potencia. Potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Entonces vamos a llevar esta formulilla. Ahí está. Oye, pero la potencia es la fuerza por distancia, ¿verdad? Claro, aquí la distancia es vertical, es altura, dividido entre el tiempo. Perfecto. Oye, ¿la distancia lo tengo? Sí. ¿El tiempo también lo tengo? Sí. ¿Qué falta hallar? La fuerza. ¿La fuerza de quién? La fuerza que va a emplear la grúa para levantar eso. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Para hallar la fuerza hacemos el diagrama de cuerpo libre. Bueno, por aquí vamos a cortarla imaginariamente y esta sería la fuerza que va a emplear aquí la grúa. Que, claro, sería una tensión, pero vamos a llamarle la fuerza que emplea la grúa. Muy bien. Oye, por aquí el peso, ¿cuánto vale? Gravedad es 9.8 multiplicado por 100. Sería 980 newton el peso. Oye, como se mueve con velocidad constante, este cuerpo está en equilibrio, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser nula. A partir de la primera condición del equilibrio, la fuerza que sube debe compensar aquí al peso que baja, 180 newton. Por lo tanto, esa sería la fuerza que emplea la grúa para llevarlo a velocidad constante. Muy bien, ya tenemos la fuerza, tenemos la distancia, el tiempo también, por lo tanto vamos a reemplazar. La fuerza es 980 newton. Voy a escribir las unidades. La distancia aquí en la vertical es 15 metros. Ahí está. Y esto dividido entre el tiempo, que vale 5 segundos. Perfecto. Sácale quinta. 3. 3 por 980. ¿Cuánto sería 3 por 980? 0 watt. 2900, gracias. 2940 newton-metros joules por segundo, se llama watts. Por lo tanto, ahí tenemos la potencia que va a usar la máquina, perdón, la grúa para levantar o para hacer este trabajo. Sería una potencia útil, ¿verdad? Sería una potencia útil. Perfecto, gente. ¿Comentarios? Siempre hay que hacer aquí un diagrama para ayudarnos a visualizar el problema. Seguimos. Problema 2. Problema 2. Un problema aquí de trabajo. La fuerza sobre una partícula en el eje X es, te dan aquí una cosa horrible. La fuerza es igual a la raíz cuadrada de 16 menos X, bla, bla, bla. En unidades en el sistema internacional. ¿Qué significa eso? La fuerza en newtons, la posición en metros. Hay el trabajo realizado por esta fuerza cuando el móvil va desde el origen hasta la posición X igual a 4. A ver, vamos a visualizar eso. Estamos hablando de una partícula en el eje X. Eje X. Aquí tenemos la partícula. Tenemos una fuerza que está actuando ahí en unidades en el sistema internacional. Y esta fuerza, observen, esta fuerza no es constante. Va a variar. Varía ahí dependiendo de la posición. Raíz cuadrada de 16 menos X al cuadrado. Ahí tenemos la fuerza que varía. Hay el trabajo realizado por esta fuerza cuando el móvil va, cuando esta partícula va desde una posición del origen, o sea 0, hasta una posición donde X vale 4. Observen que la fuerza no es constante. Entonces, cuando la fuerza no es constante, estamos en este caso
el caso de una fuerza de módulo variable. ¿Qué hacemos para calcular el trabajo? Simplemente lo llevamos a una gráfica y calculamos el área bajo esa curva y ya tenemos el trabajo. El área representa ahí el trabajo. Por lo tanto, vamos a dibujar esta fuerza. Entonces vamos a llevarlo a una gráfica aquí, fuerza por la posición. Gráfica fuerza versus la posición. En el sistema internacional, la posición en metros, la fuerza en newton. Perfecto, gente. A ver, cuando x vale 0, o sea, cuando está en el origen, ¿cuánto vale la fuerza? Simplemente reemplazamos aquí en esta función de la fuerza que depende de la posición. Si x es igual a 0, ¿cuánto vale f? A ver, veamos, si x vale 0, sería 16 menos 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, 16 menos 0 es 16, raíz cuadrada 4. ¿Observa? 4 newton. Oye, pero ¿qué pasaría cuando la posición es 4? Cuando x vale 4, ¿cuánto sería la fuerza? Veamos. ¿Cuánto sería la fuerza si x vale 4? 4 al cuadrado, 16. 16 menos 16, 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Oye, cuando x es 0, vamos a ponerlo por aquí. Cuando x es 0, la fuerza vale 4. 4 más o menos vamos a colocarlo ahí. 4 newton. A medida que se va moviendo, cuando x está en la posición 4, la fuerza es 0. Quiere decir, si ese es nuestro primer puntillo, por aquí sería nuestro segundo puntillo. Este es el punto 0 en x, 4 en y este es el punto 4 en x, 0 en y. Ahí recordando un poquillo de geometría analítica. Muy bien, gente, ¿cuál es la cara de esta ecuación si la graficamos? A ver, tal vez te puede decir, oye, caramba, de raíz cuadrada de 16 no me enseñaron función de raíz cuadrada. Voy a escribirlo de esta manera, tal vez sea más amigable. Esa raíz pasa al otro lado como exponente. Ahí lo tenemos. Y este menos x al cuadrado lo voy a llevar sumando a f. Y eso es igual a 16. Si no lo ves así, x al cuadrado más f al cuadrado es igual a 16. A ver, gente, ¿esto qué representa? ¿Qué gráfica representa en el plano? Profe, no me acuerdo ya. Me lo voy a poner así. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. ¿Ustedes se acuerdan de esta ecuación? ¿Representa qué cosa? ¿Qué cosa representa esta ecuación? A ver, geometría analítica. Esta es la ecuación canónica. ¿De quién? De la circunferencia. Ecuación canónica, profe, ¿cómo así? Está en el origen, centro o centrada en el origen. Por lo tanto, si yo grafico esta función, lo que me va a dar es una circunferencia. Pero, para las posiciones entre x igual a 0 y x igual a 4, vamos a dibujarla. A ver, vamos a dibujarla. Tendríamos que dibujar una circunferencia ahí centrada en el origen y de radio 4, que más o menos está ahí. Entonces yo no soy buen dibujante para hacer la circunferencia. Lo que voy a hacer es la siguiente cosa. Voy a traer aquí un compás. A ver, ¿dónde está el compás? Aquí está. Voy a traer aquí un compás y lo voy a arreglar bien bonito. En el origen. A ver, más o menos que esto sea el radio. Y vamos a darle vuelta. Muy bien. Claro, completándola. Uy. Disculpa. Completando la circunferencia sería algo así. Centrada en el origen, radio 4. Oye, pero yo estoy considerando únicamente los puntos entre 0 y 4. Por lo tanto, sería la cuarta parte de la circunferencia aquí. Por lo tanto, vamos a considerar solamente la cuarta parte. Vamos a considerar aquí la cuarta parte. Ahí está. Perfecto. Entonces, graficar esta función básicamente sería llevarlo aquí entre 0 y x, la cuarta parte de la circunferencia. Claro, este 4 debe estar más arriba. Ahí vamos a ponerlo más arriba, pues. Ahí está. Perfecto. Muy bien, gente. Estamos aquí graficando lo que sería nuestra función. Como es una fuerza variable, como les comenté, llevamos a una gráfica.
Oye, ¿y el área aquí qué va a representar? El trabajo según nuestra teoría. Por lo tanto, basta calcular aquí el área bajo la curva. Todo esto. Todo esto me va a representar aquí el trabajo que realice esta fuerza desde la posición x igual a 0 hasta la posición x igual a 4. Voy a intentar aquí repintar, está horrible. Mejor lo dejamos ahí. Ahí está. ¿Cómo encuentro el área de esta cuarta parte de circunferencia? Aquí el área me va a representar el trabajo de esa fuerza. A ver, ¿cómo encontramos el área de esa circunferencia, de esa cuarta parte de la circunferencia? Exactamente, Hugo. Claro, el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Pero como aquí estamos considerando la cuarta parte, lo divides entre 4, como dijo Hugo. Por lo tanto, sería pi por el radio elevado al cuadrado sobre 4, porque estamos considerando la cuarta parte. Bueno, el pi sigue siendo el mismo. El radio aquí va a representar 4. Esto sería el radio, ¿verdad? De 0,4, 4. Elevado al cuadrado. Dividido entre 4. Perfecto. A ver, no te esfuerces. ¿Cuánto sería aquí el trabajo que realice esta fuerza? 4 pi joules. 4 pi joules. Y ahí tenemos el trabajo de la fuerza. Por lo tanto, gente, sí, siempre que la fuerza sea de módulo variable, lo llevamos a una gráfica. El área va a representar el trabajo. Y claro, aquí debemos de tener presente bien los conocimientos de geometría analítica, cómo graficar ahí las funciones. Si la fuerza, por ejemplo, fuera algo así, x al cuadrado más 2, esto es una relación lineal, por lo tanto aquí la gráfica sería una recta. Si sería x al cuadrado más 2, una parábola. Si sería el cubo o una cúbica, es algo así. O sea, hay que tener presente bien. A lo mucho aquí en la prepa va a venir al cuadrado o simplemente lineal. Generalmente lineal. Por lo tanto, ahí no te hagas problemas. Perfecto, gente. Vamos a continuar. Si todavía no llevaron el tema de geometría analítica circunferencia, bueno, ya lo van a llevar. Ahí ustedes van a ver la ecuación canónica de la circunferencia. Problema 9. Hallar la potencia entregada. Ojo, aquí te especifica que tienen la potencia entregada o suministrada al motor de un ascensor cuando levanta una cabina de un peso total de 16 kilonewton a velocidad constante, gente. Velocidad constante, ya sabes, está en equilibrio. Sabiendo que la eficiencia del motor es el 80%. A ver, ¿cómo nos imaginamos esta situación? Tenemos un motor. Entonces vamos aquí a aprovechar de este motor. Vamos a llevarlo. Ahí está. Ahí tenemos el motor. El motor aquí del ascensor. Vamos a pensar que esto es el motor del ascensor. Yo le voy a entregar algo, que es lo que me piden, la potencia entregada para que comience a funcionar. Y claro, este motor va a levantar una cabina. Entonces vamos a imaginarnos que por aquí hay una polea y va a levantar una cabina de un peso de 16 kilonewton. Estamos imaginándonos aquí la situación del problema. Vamos a pensar que por aquí esté fija. Ahí está. Tenemos el motor que va a levantar todo esto. 16 kilonewton. No te olvides que el prefijo kilo es 10 al cubo newton. Perfecto. A velocidad constante. Nos dice el problema a velocidad constante de 3,6 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Ahí está. Queremos saber cuál es la potencia que se le entrega. Claro. Hemos visto la potencia que se le entrega. Parte de eso se va a perder en forma de calor, la potencia perdida. Y parte se usa. ¿Se usa para qué? Para este trabajo, para levantar esto. Por lo tanto, como aquí nos dan el dato de eficiencia, la eficiencia del motor es el 80%, nosotros queremos saber cuánto es la potencia que yo tengo que entregarle para que realice este trabajo. Vamos a partir de la definición de la eficiencia. La eficiencia se define como la potencia útil entre la potencia entregada. La potencia entregada es lo que me piden.
la eficiencia lo tenemos. Basta calcular la potencia útil para realizar este trabajo y ya está. A ver, la eficiencia aquí es el 80%. Voy a escribirlo. La potencia útil todavía no lo sé, lo podemos calcular. Dividido entre la potencia entregada, que es nuestra incógnita, multiplicado por el 100%. Observa que el porcentaje a la izquierda y a la derecha se pueden ir. Voy a despejar lo que es la potencia entregada o suministrada. Eso es lo que me pide. Sería potencia útil multiplicado por 100 dividido entre 80. Podemos simplificar un 0 a la izquierda y a la derecha, multiplicado aquí por 10 y dividido entre 8. El 8 aquí pasaría a dividir. Perfecto, para hallar la entregada necesitamos la útil. Y la útil es la que se usa para hacer este trabajo. Entonces vamos a calcular esa potencia útil. ¿Cómo calculamos esa potencia útil, profesor? Vamos a emplear la definición aquí de la potencia. Trabajo por unidad de tiempo, lo llevamos. Ahí está. Esto sería nuestra potencia que va a usar para realizar este trabajo. Entonces la potencia útil sería trabajo por unidad de tiempo. Pero el trabajo es fuerza por distancia. Fuerza por distancia dividido entre el tiempo. Lo llevo aquí a la gráfica. Observen la gráfica. Más o menos si esto es la distancia que va a recorrer todo esta cabina a velocidad constante. Vamos a pensar que esto sea la distancia. Velocidad constante. Observen aquí que en la fórmula aparece distancia entre el tiempo. Oye, nosotros no tenemos el tiempo. No tenemos la distancia. Pero el dato que me dan es la velocidad. ¿Y qué cosa es distancia entre el tiempo? ¿Qué cosa es distancia sobre tiempo? ¿Se acuerdan el MRU? Distancia sobre tiempo, eso se define como la velocidad. Exactamente, Hugo. Por lo tanto, la potencia aquí útil va a ser el producto fuerza por velocidad. ¿La velocidad lo tenemos? Sí. ¿Profe, y la fuerza? Vamos a calcularla. Como la velocidad es constante, está en equilibrio, por lo tanto, vamos a analizar el equilibrio aquí. Por aquí tenemos el peso del elevador, del ascensor, que sería 16 kilonewton. Y claro, por aquí la fuerza que va a emplear el motor para levantar eso. Por aquí, claro, sería una tensión, ¿verdad? A partir de ese gráfico. Pero vamos a llamarle F como en el problema anterior. En el equilibrio, gente, velocidad constante, la fuerza y el peso deben compensarse. Por lo tanto, ya directamente, la fuerza debe ser 16 kilonewton para el equilibrio. Tenemos la fuerza, tenemos la velocidad. Ya podemos calcular aquí la potencia útil. Vamos a calcularla. La fuerza es 16 kilonewton multiplicado por la velocidad, que es 3,6 kilómetros por hora. En el sistema internacional, ¿cuánto sería? Vamos a multiplicarlo ahí por 5 sobre 18 para llevarlo a metros por segundo en el sistema internacional. A ver, veamos cuánto es 3,6 por 5 dividido entre 18. 18 va 1, 18 va de 3,6 es 0,2 por 5, 1. Por lo tanto, la velocidad aquí sería, me lo voy a escribir en un negrito. La velocidad en el sistema internacional sería 1 metro por segundo. Perfecto. Lo ponemos aquí, 1 metro por segundo. Ahí está, hacemos el producto, no te esfuerces. Nos queda 16, claro, ¿no? 1 por 16, 16. Newton por metro es joules por segundo, se llama watts. Con este kilo se llamaría kilowatts. Perfecto. Ahí tenemos la potencia útil. Vamos a reemplazarlo aquí para calcular la potencia entregada. Y como te das cuenta, al final de tu vida, la potencia entregada va a ser 16. Bueno, kilowatts. Voy a escribirlo ahí. Multiplicado por 10 y dividido entre 8. Multiplicado por 10, dividido entre 8. ¿Te das cuenta? Octava 1, octava 2, por 10, 20. Por lo tanto, la potencia entregada va a ser 20 kilowatts. Ahí tenemos la potencia entregada o suministrada para que el motor haga ese trabajo. Gente, si yo te pidiera cuál es la potencia que se perdió, observa aquí, 20 entraron,
¿20 qué? 20 kilowatts entraron. Oye, se usó de esos 20, 16. ¿Cuánto se perdió? ¿Cuánto fue la pérdida? ¿4 o 64? Sería 4. Claro, 20 entró, 16 se usó. ¿Cuánto se perdió? 4. Sería 4 kilowatts. 4 kilowatts. 64 no, 4 kilowatts. ¿Ok? ¿Por qué, profe? Porque todo lo que entre tiene que salir. Conservación de la energía. Entró 20, 20 tiene que salir. Por aquí salen 16. ¿Cuánto faltan? 4. Por lo tanto, ahí está. Si te pidieran la pérdida, ya sabes cómo calcular la pérdida. Muy bien, gente. Comentarios. Seguimos entonces, seguimos. Problema 13. Determinar el trabajo neto, ojo, trabajo neto, sobre la esfera de 10 kilogramos en el trayecto de A hacia B. Si el viento ejerce una fuerza constante horizontal de 5 newton, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Queremos saber cuál es el trabajo neto para la trayectoria desde A hasta B. A ver, gente, déjame exagerarlo aquí. Déjame exagerar, ahí está, exagerando un poco. Parece que está mucho exagerado. Bueno, vamos a empezar ahí. Voy a dibujar aquí la trayectoria que sigue desde A hasta B. Para esto traemos de nuevo el compás y vamos a dibujar aquí. Ahí está. Y vamos a más o menos tener la misma longitud y llevarlo hasta el punto B. Ahí está. Esa sería nuestra trayectoria. Creo que no ayuda mucho. En fin. Más o menos esa sería nuestra trayectoria. Ahí está, representando ahí la trayectoria. Perfecto, gente. Queremos saber cuál es el trabajo neto. El trabajo neto. Voy a escribirlo aquí, voy a representarlo, el trabajo neto o total. Para ir desde el punto A hasta el punto B. Eso es lo que nos piden calcular. Según nuestra teoría, el trabajo neto sería la suma de los trabajos de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por lo tanto, vamos a traer esto solamente para ayudarnos aquí a recordar unas cosillas. Trabajo neto sería el trabajo total o el trabajo de cada una de las fuerzas que actúan sobre esta partícula, este cuerpo. Por lo tanto, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para saber qué fuerzas están actuando. Claro, por aquí en primer lugar tenemos el peso. ¿El peso a qué es igual? El producto de masa, que es 10, por la gravedad, que es 10. Por lo tanto, el peso sería 100 newton. Ahí tenemos el peso. ¿Qué otra fuerza actúa? La fuerza constante horizontal del viento, que se opone, obviamente, observa, el viento va de izquierda a derecha, por lo tanto aquí la fuerza del viento sería de esta forma. Ahí tenemos. Vamos a llamarle F, la fuerza del viento. 5 newton. Ahí está. ¿Qué otra fuerza actúa? Profe, la tensión, claro. A ver, córtala imaginariamente en la cuerda saliente del cuerpo que estás analizando, tenemos la tensión. Perfecto. La tensión aquí en todo momento va a ser perpendicular a la velocidad que va a seguir este cuerpo. Por lo tanto, por la teoría, nosotros hemos visto aquí, por teoría, las fuerzas que son centrales o perpendiculares aquí a la velocidad no realizan trabajo. Por lo tanto, aquí la tensión es una fuerza central, se dirige hacia el centro aquí de la trayectoria. Por lo tanto, esta fuerza, para calcular el trabajo, no lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque su trabajo es cero, es nulo. Pero si quieres, vamos a expresarlo aquí, solamente para que te des cuenta. Oye, tenemos 3 vectores, 3 fuerzas que actúan, por lo tanto, el trabajo neto será el trabajo de cada una de ellas, la suma. Entonces sería el trabajo de la tensión más el trabajo del peso más el trabajo de la fuerza del viento. Perfecto. Hemos comentado que la tensión es perpendicular en todo momento a la velocidad y, por lo tanto, su trabajo es nulo. Entonces el trabajo neto sería
o cómo va a consistir entre el trabajo del peso más el trabajo de la fuerza del viento. Voy a colocarlo arriba para abajo escribir que estamos refiriéndonos a la trayectoria desde el punto A hasta el punto B. Muy bien, gente, entonces la tensión no nos interesa, simplemente vamos a calcular el trabajo de la fuerza del viento y el trabajo del peso, los sumamos y ya tenemos el trabajo neto. Oye, pero ¿cómo calculamos el trabajo de esas fuerzas? A ver, vamos a considerar aquí la distancia desde el punto A hasta el punto B. Esta sería nuestra distancia, ¿verdad? Pero en vez de considerar aquí la distancia, vamos a considerar las componentes de esa distancia. ¿Por qué, profe? Porque la fuerza horizontal y vertical son horizontales y verticales. Por lo tanto, aquí me conviene usar las componentes de la distancia. Entonces, en vez de escribir la distancia desde el punto A hasta el punto B, voy a escribir sus componentes. Tendríamos una componente horizontal y una componente vertical hacia el punto B. Esta sería nuestra componente horizontal. Ahí está, que ya lo vamos a calcular. Y la componente de la distancia vertical, que también lo vamos a calcular. Ahora observa una cosa, gente, observa una cosa. El peso y la distancia vertical son paralelos en la misma dirección. ¿Cómo calculo el trabajo? Su trabajo va a ser positivo, el producto, fuerza por distancia. En la horizontal, observa que la distancia horizontal y la fuerza horizontal son paralelas, pero en direcciones contrarias. Por lo tanto, su trabajo va a ser negativo. Ya lo hemos visto en la parte teórica. Oye, pero ¿cuánto valen esas distancias? A ver, vamos a calcular esas distancias al ojo. A ver, triángulo rectángulo por aquí, 53, hipotenusa 0.5, los famosos 3, 4 y 5, ¿verdad? Por lo tanto, aquí sería 0.4 metros. Y por aquí el otro cateto 0.3 metros. ¿Correcto? Como todo es la longitud 0.5 y arriba es 0.3, por abajo será 0.2. 0.2 ¿qué? Metros. Perfecto. ¿Se cumple la relación 3, 4, 5? Sí. Muy bien. Ya tenemos las distancias horizontales y verticales. Vamos a calcular el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza del viento, lo sumamos. Perfecto, gente. A ver. Trabajo del peso. El peso paralelo a la distancia vertical. Por lo tanto, su trabajo es positivo. Y multiplicamos la fuerza peso por su distancia. Sería 100 veces su distancia 0.2. Todo en el sistema internacional ya sabemos que nos va a salir en joules. Más, oye, el trabajo de la fuerza viento. Son paralelas pero en direcciones contrarias. Por lo tanto, su trabajo es negativo. Ponle menos. La fuerza, que es 5, multiplicado por su distancia, que es 0.4. Perfecto. Por lo tanto, al final de tu vida, ¿cuánto sería el trabajo aquí neto? Desde el punto A hasta el punto B. A ver, aquí nos queda 20 positivo. Más por menos es menos. 5 por 0.4 es 2. Resta 18 joules. Y ahí tenemos nuestro trabajo neto o total. Ahí tenemos nuestro problemilla, 18 joules. En algunos problemas, gente, el trabajo neto, voy a representarlo así, desde el punto A hasta el punto B, va a ser igual a una fuerza resultante multiplicado por una distancia. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo aquí de cualquier forma y sobre este cuerpo está actuando una fuerza F2, F1, F3 y supongamos que la fuerza resultante tenga esa dirección. O sea, calculo la fuerza resultante que tenga esa dirección y por aquí tenemos la distancia que va a recorrer ese cuerpo. Por lo tanto, el trabajo neto viene dado por el producto de la fuerza resultante por la distancia, desde el punto A hasta el punto B. También se puede definir de esta forma. Ok, es un detalle ahí que tal vez en la asesoría vamos a usarlo. Perfecto, gente, seguimos. Problema 10. Pregunta de examen de admisión. A ver, un ascensor y su carga posee una masa de 500 kilogramos. Ahí tenemos.
Se sabe que el contrapeso es de 180 kilogramos. ¿Qué eficiencia posee el motor eléctrico que lo hace desplazar con una velocidad constante, está en equilibrio, sabiendo que este consume, para que funcione, se le debe suministrar 6 kilowatts durante su desempeño? Bien, gente, déjame exagerar aquí el problema, la gráfica, y vamos a hacer el análisis. Ahí está. Colocamos los datos. El contrapeso por aquí es 180 kilogramos. Mejor vamos a escribir aquí el valor de la masa. 180 kilogramos. Por aquí tenemos 500 kilogramos. Por aquí está el motor apoyando o jalando, intentando jalar este bloque, este cuerpo. Está moviéndose con velocidad constante, está en equilibrio. 1.5 metros por segundo. Ahí está la velocidad constante. Y para que este motor funcione y realice este trabajo, yo le voy a entregar, le voy a suministrar cierta potencia. Esta es la potencia entregada. Potencia entregada, 6 kilowatts. Y claro, sabemos que parte se va a perder, la pérdida, y parte se usa, la potencia útil, para levantar este bloque. Semejante a los problemas anteriores, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Cuál es la eficiencia? Eso es lo que nos piden calcular. ¿Qué eficiencia posee? Esa es nuestra pregunta. ¿Qué eficiencia posee? La eficiencia es nuestra incógnita. Traemos nuestras fórmulas que por aquí lo hemos usado. La eficiencia se define como la potencia útil entre la entregada multiplicado por el 100%. La potencia entregada ya lo tenemos. Falta calcular qué cosa, la potencia útil, la potencia para realizar este trabajo. Por lo tanto, vamos a calcular la potencia para realizar este trabajo. Se mueve a velocidad constante y por lo tanto este cuerpo se encuentra en equilibrio. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para este bloque. Diagrama de cuerpo libre. A ver, gente, por aquí tenemos el peso. El peso. ¿Ok? El peso sería... ¿Cuánto sería el peso si la gravedad es 10? Vamos a llamarle 500 G. G de gravedad. ¿Ok? El peso sería 500 G. La masa por su gravedad. 500 G. Perfecto. Bueno, por aquí tenemos la fuerza que va a emplear el motor. Vamos a llamarle simplemente F. Es la que yo quiero calcular. Y por aquí, bueno, la tensión en esta cuerda sujetando al contrapeso. Aquí el peso de este contrapeso es 180 veces su gravedad. Córtala para el equilibrio. Esta tensión debe compensarse con este peso. Y como es la misma cuerda, misma tensión por aquí. Por lo tanto, esta tensión sería 180 veces la gravedad. No es 180 gramos, es 180 veces la gravedad. Ok, gente, como este cuerpo está en equilibrio, todo lo que baja y lo que sube deben compensarse. A ver, gente, al ojo, por intuición. Oye, están bajando 500 G. ¿Cuánto deben de subir? 500 G. Oye, por aquí suben 180 G. ¿Cuánto falta para 500 G? A ver, dímelo. 320 G. Por lo tanto, ya tenemos la fuerza que emplea el motor para levantar esto a velocidad constante. Vamos a calcular la potencia útil. Uy, salí. Gente, semejante al problema anterior, la potencia útil viene dado por el producto fuerza por velocidad. Por lo tanto, vamos a llevar esa formulita. El análisis es el mismo. Vamos a llevarlo. Ahí está. El análisis es el mismo, gente. La potencia, trabajo por unidad de tiempo, trabajo fuerza por distancia, distancia entre el tiempo y la velocidad. Por lo tanto, la potencia útil viene dado por la fuerza por la velocidad. Hacemos el producto, pues. La fuerza es 320 G. G es el valor de la gravedad, no te olvides. Vamos a colocarlo ahí, su valor. Metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos la fuerza en Newton multiplicado por la velocidad 1.5. 1.5 metros por segundo.
Newton por metro es joules por segundo, se convierte en watts. Por lo tanto, la potencia útil está en watts. ¿Cuánto sería la potencia útil? Vamos a escribirlo así, 320 y 10 por 1.5. 320 por 10 por 1.5 es 15. Por lo tanto, ahí tenemos la potencia útil, 320 por 15. Vamos a calcular la eficiencia, porque es la eficiencia que nos piden calcular. Con esto ya tenemos casi todo no, tenemos todo para calcular la eficiencia, perdón. Reemplazamos potencia útil, es todo este numeral, que no lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V, ahí está, dividido entre la potencia entregada, que es 6 kilo, el prefijo para 10 al cubo, 1000 watts, multiplicado por el 100%. Ok, lo multiplicamos ahí por el 100%. Perfecto. Ahí está. Ahora vamos a hacer el cálculo, se van los watts, por lo tanto la eficiencia es adimensional. A ver, 3 ceros arriba, 3 ceros abajo, te queda el porcentaje, aquí no te olvides, sácale mitad, 3, mitad de 32 es 16, tercia 1, tercia 5 y 16 por 5, ¿cuánto sería? Ahí tenemos nuestra eficiencia, 80%. Perfecto. Muchas gracias. ¿Comentarios hasta aquí, gente? Sí. Sí, aquí las alternativas sí en porcentaje, pero también lo puedo escribir de esta forma. 80% es 80%. El porcentaje, la expresión matemática. ¿Y esto a qué es igual? En decimal, 0.8. ¿Es otra forma de expresar la eficiencia, profesor? Sí. O en porcentaje, que es lo más común, o decir 0.8 la eficiencia. De las dos formas. Aquí en el problema las alternativas aparecen en porcentaje, por lo tanto lo dejamos ahí. ¿Ok, Joaquín? ¿Estamos, Joaquín? ¿Joaquín qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Joaquín que habló? Estoy confundido, espera. Ok. ¿Estamos? Ok, entonces vamos a continuar. Si no hay otro comentario. Perfecto, continuamos. Problema 3. A ver, problema número 3. Al estirar un resorte de longitud 0.8 metros, la fuerza externa varía desde 0 hasta 50 newton. De 0 a 50. Calcular el trabajo desarrollado por el resorte. Y bueno, en este gráfico, en este problema el camarada te dio un gráfico. Por lo tanto, ya te facilito la vida. Tenemos el gráfico fuerza por la posición. Como te das cuenta, la fuerza no es constante. Va a variar. Mientras cambia la posición, la fuerza va a variar. Cuando es 0, la fuerza es 0. Y cuando es la posición 0.8, la fuerza 50. Por lo tanto, queremos saber el trabajo, calcular el trabajo desarrollado por esa fuerza. Esa es nuestra pregunta, calcular el trabajo desarrollado sobre el resorte. ¿Cómo calculamos el trabajo a partir de esta gráfica? Simplemente el área bajo la curva. Por lo tanto, voy a exagerar aquí un poquillo y vamos a calcular el área bajo esta curva. ¿Cuál área, profe? Esta área que estoy repintando. Ahí está. Queremos saber el área. El área aquí va a representar el trabajo. El trabajo aquí representa el área. A ver, entonces calculamos el área de esta figura, que es un triángulo. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Ustedes ya saben, ¿verdad? Base por altura dividido entre 2. Exactamente. ¿Cuál es la base? Observa ahí la figura. De 0 a 0.8, ¿cuánto hay? ¿Cuál es la base? 0.8, ¿verdad? Metros. Exactamente.
¿Y cuál es la altura? Observen la vertical. De 0 a 50. ¿Cuánto hay? 50. Tenemos la base, la altura. Vamos a calcular el área. Sería 0.8, que es la base, multiplicado por la altura, que es 50, sobre 2 de la fórmula de el área de un triángulo. Por lo tanto, ¿cuánto sería aquí el trabajo desarrollado? A ver, mitad 1, mitad de 0.8 es 0.4. 55 por 10, 10 por 0.4 es 4 por 5, 20 joules. Ahí tenemos nuestro trabajo. Entonces, gente, ya sabes, fuerza de módulo variable, el trabajo viene dado a partir del gráfico, aquí, fuerza por la posición, el área bajo la curva. Eso, claro, si te dan la gráfica, tú lo encuentras directo. El área ahí bajo la curva, desde 0, hasta 0.8, tal como te dice el problema. Oye, pero ¿qué pasaría si no te dan la gráfica? Como en este problema 4, no te dan la gráfica. ¿Qué hacemos? La construimos, pues. A ver, problema 4. Una fuerza horizontal en Newton tiene la siguiente ley. Observa una relación lineal. Ya sabes que la gráfica va a ser una línea recta. Si la fuerza desplaza un cuerpo sobre el eje X, determina el trabajo realizado por la fuerza cuando el cuerpo es desplazado desde la posición 3 hasta la posición 8. Entonces vamos a graficar esto. Vamos a graficarlo directamente. Por aquí tenemos el eje de la fuerza y por aquí el eje de la posición. La fuerza en Newton, como nos dice el problema, y la posición en metros. Perfecto. Observa que la fuerza es una función de la posición. 4 veces x más 2. O sea, para cualquier posición aquí, cualquier valor de la posición, la fuerza va a tener un valor. Vamos a calcular esos valores. Lo podemos hacer directo, gente. Presta atención, cuando la posición es 3, más o menos por aquí, y cuando la posición es 8. A ver, si x vale 3, ¿cuánto sería la fuerza aquí? Reemplaza x igual a 3 en esta función. ¿Cuánto es la fuerza si x vale 3? A ver, ayúdame. Si x vale 3, ¿cuánto sería nuestra fuerza? Y después, si x vale 8, ¿cuánto sería nuestra fuerza? Dime. ¿Cuánto sería? Dilo, gente. 12 más 2 serían 14. Si x vale 3, 3 por 4 es 12. Recuerda que está el más 2, no te olvides. Exactamente. 14. Perfecto. Oye, ¿y si x vale 8? ¿Cuánto es la fuerza? Ahí está. 34. 34 newton. Perfecto, gente. Hemos construido aquí nuestro gráfico fuerza-posición. La gráfica aquí, ¿cómo sería? Una recta. Relación lineal, la gráfica sería una línea recta. Simplemente juntamos esos puntos y ya tenemos la gráfica. ¿Cómo encuentro el trabajo aquí? El área bajo la curva. ¿Cuál curva, profe? Ahí está la curva que acabo de calcular. El área bajo esta curva va a representar el trabajo que realiza esta fuerza desde la posición x3 hasta la posición x8. Claro, si te dicen de otra posición, tú consideras la otra posición. Si te hubieran dicho, oye, desde una posición 2, entonces la gráfica sería más o menos hasta por aquí y el área también debes de considerar esta parte. Pero como te dicen entre 3 y 8, básicamente solamente eso. Perfecto. Bien, gente, a ver, observen la figura. ¿Qué figura es? ¿Qué figura representa aquí el área? ¿Representa qué figura, gente? Geometría plana. Representa un trapecio. Trapecio rectangular. Oye, ¿cuál es el área de un trapecio? ¿Cuál es el área de un trapecio? ¿Alguien se acuerda? Semisuma de las bases multiplicado por la altura. ¿La altura de qué? Del trapecio. A ver, ¿no te acuerdas? Recordamos aquí rápidamente. Tal como está el trapecio, está así en la horizontal. Esta sería nuestra alturita.
Claro, si estuviera en la vertical sería nuestra alturita, esa es la base menor, la base mayor, el área, ¿cómo la calculo? Aquí está la formulita. Semisuma de las bases, o sea, la suma de las bases dividido entre 2 por la altura. Entonces, básicamente, eso es lo que debemos de calcular aquí. ¿Cuánto es la base menor y cuánto es la base mayor? A ver, dímelo. Observen la vertical. La base menor, de 0 a 14. La base menor sería 14. Y la base mayor, de 0 a 34. Todo esto, 34. ¿Y cuánto es la altura? La altura que en realidad está en la horizontal, ¿verdad? 5, lo dijeron por ahí. De 3 a 8, ¿cuánto hay? 5. Perfecto, ya está todo. Vamos a reemplazarlo. La base menor es 14, la mayor es 34. Y esto dividido entre 2, multiplicado por la altura que sería 5. Por lo tanto, ¿cuánto sería el trabajo aquí de esta fuerza? ¿Cuánto es el trabajo? A ver, dímelo. 120 joules. Está marcado, pues, está marcado, no te pases. Para verificar ahí, 120 joules. Ahí está, gente. Comentarios. Entonces ya sabes, si te viene así un problema para construir la gráfica, la construyes. ¿Qué debes de saber aquí? Básicamente, área de las figuras geométricas. Profe, si no me acuerdo de eso, ¿qué hago? Gente, si no te acuerdas, el área la puedes hacer en 2 regiones de áreas que tú conozcas. Por ejemplo, el rectángulo y por arriba un triángulo, ¿verdad? Entonces el área sería el área del rectángulo más el área del triángulo. Si es que no te acuerdas del área de un trapecio. Y claro, calculas el área, lo sumas y ya está. Se puede hacer así si es que no te acuerdas del área de un trapecio. Profe, y si no me acuerdo del área de un triángulo o de un rectángulo, ya, pues ahí ya te da igual, exactamente, te da igual. Y lo sumas, te sale 120. Claro, tiene que salirte igual. Exactamente igual. Profe, si no me acuerdo del área de un triángulo, ya, pues hazte ver. Ahí ya, el área de un rectángulo. Bien, gente, entonces, claro, en un examen de admisión todo puede pasar, ¿verdad? Los nervios, te olvidas de tu nombre, comienzas a sudar, ¿verdad? Te olvidas de todo, pero concentración al máximo y ya las cosillas ahí vienen por añadidura, ¿verdad? Bien, gente, comentarios. Jajaja, dice Hugo. Se olvida de su nombre. Seguimos entonces. Problema 11. Un motor consume una potencia de 3,6 kilowatts. Tenemos ahí el dato de la potencia. Consume. Para que funcione, le entrega esta cantidad de potencia para que funcione. Y con esto es capaz de elevar cargas de 324 newton de peso a razón de 10 metros por segundo. ¿Cuál es la eficiencia del motor? Eso es lo que nos piden calcular. ¿Cuál es la eficiencia de este motor? Bien, gente, semejante a los problemas que hemos trabajado anteriormente, entonces vamos a hacerlo ya en un 2×3. Queremos saber la eficiencia del motor. Vamos a escribir la fórmula. Es la potencia que usa para realizar este trabajo entre la potencia entregada multiplicado por el 100%. Perfecto. A partir de los datos del problema, veamos que tenemos la potencia que yo le voy a suministrar o la potencia entregada aquí al motor es 3,6 kilowatts. 3,6 kilowatts. Perfecto. Y va a elevar este bloque de 324 newton. 324 newton. Ahí lo tenemos. A razón de velocidad constante, 10 metros por segundo. Perfecto. Semejante al problema anterior. ¿Cuál es la eficiencia? Bien, entregamos esto. Sabemos que parte de esa potencia se va a perder. Es la perdida. Y parte se usa para realizar este trabajo. Entonces vamos a calcular la potencia útil. Como en los problemas anteriores, esa potencia útil viene dado por el producto de fuerza
por la velocidad. Por lo tanto, ya voy a escribir aquí directamente. La potencia útil va a ser igual al producto de la fuerza que va a emplear el motor veces la velocidad. La velocidad aquí con que está subiendo. Velocidad constante, gente, está en equilibrio. ¿Cuánto sería la fuerza del motor? ¿Cuánto sería ahí la fuerza del motor? Hacemos el diagrama de cuerpo libre para ayudarnos un poquito. Ahí tenemos el peso, 324. Como está en equilibrio, la fuerza y el peso deben compensarse, por lo tanto, la fuerza sería igual al peso. 324 newton. Ya está. Por lo tanto, la potencia útil, observa ahí, la potencia útil, 324, que es la fuerza, multiplicado por la velocidad, que es 10 por 324, ahí está, y agregas el 0. ¿Qué cosa? Watts. Por lo tanto, ya tenemos la potencia útil. Podemos calcular tranquilamente la eficiencia. Potencia útil es todo este numeral, que no lo voy a escribir de nuevo. Simplemente un control V, control C. Uy, a ver, ahí está. Y esto dividido entre la potencia que yo le voy a entregar. Aquí el problema ya te lo da por suerte, 3,6 kilowatt o 3600 watts. El kilo es 10 al cubo, por esto, 3600, multiplicado por el 100%. 100%. Perfecto. ¿Cuánto sería la eficiencia aquí de la máquina? A ver, confirmamos ahí la respuesta marcada. Dos ceros arriba y abajo se van. ¿Cuánto es todo este numeral de 36? Bueno, los watts también se van. ¿Cuánto sería? A ver si es 9. 9 por 6. 9 por 3, 27 más... Sí, ahí está. Sería 9 con un 0. Exactamente, 90%. Y ahí tenemos la eficiencia del motor. 90% eficiente. Bacán, ¿verdad? Porque 90% eficiente es, caramba, súper conveniente. Comentarios. Comentarios, gente. Si tú tuvieras la oportunidad de escoger entre una máquina que es 30% eficiente y 90% eficiente, ¿cuál elegirías? Obvio, ¿verdad? El 90% eficiente. Aunque realizan el mismo trabajo, pero uno es más eficiente que el otro. ¿Verdad? Entonces, obviamente, tú te vas por el que tiene mayor eficiencia para realizar un trabajo determinado. En este caso, levantar esta carga. Muy bien, gente, seguimos. Seguimos. Vamos a escoger otro problema. A ver, veamos por aquí, Vamos a llevar el problema 12. Vamos a llevar este problemilla número 12. Estamos llegando al final, gente, resistan. Estamos llegando al final. Problema 12, un bloque de 60 kilogramos es arrastrado, como algunos, por una cuerda de manera que se desplaza con velocidad constante de 5 metros por segundo. Velocidad constante, ya sabes, que se encuentra en equilibrio. ¿Qué potencia desarrolla el motor? Sí, bueno, aquí te dan el coeficiente de rozamiento cinético. Queremos saber cuál es la potencia que desarrolla el motor para hacer este trabajo. Eso es lo que nos piden calcular. Muy bien, analizamos entonces. A ver, exageramos un poquillo la gráfica. Ahí está. A ver, gente, aquí tenemos el motor. Bueno, yo le voy a entregar algo. Parte se va a perder, la perdida, y parte se usa. La que nos están pidiendo es la potencia que usa para realizar ese trabajo, o sea, la potencia útil. Eso es lo que nos piden calcular. Y esta potencia va a arrastrar a este bloque sobre esta superficie horizontal con una velocidad constante. Entonces voy a colocar aquí velocidad 5 metros por segundo, velocidad constante. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para calcular la fuerza que está usando para arrastrar este bloque. A ver, diagrama de cuerpo libre. Por aquí tenemos el peso. La masa es 60, gravedad 10. El peso sería
600 newton. Perfecto. Tenemos la fuerza de reacción normal perpendicular a la superficie. Ahí está, fuerza de reacción normal. ¿Qué más? Tenemos la fuerza que va a emplear el motor. Vamos a pensar que sea esta hacia la derecha. Esa es la fuerza que va a emplear el motor para jalarlo. Y como la superficie es rugosa, aparece la fuerza de fricción en contra aquí del movimiento. El movimiento debido a estas fuerzas hacia la derecha, por lo tanto la fricción se opone aquí al movimiento. Fuerza de fricción. Muy bien, gente, está en equilibrio. Se mueve a velocidad constante, se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, recordamos aquí la primera condición del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a cero. En la vertical, lo que sube y lo que baja deben compensarse. La normal y el peso se compensan. Por lo tanto, ahí la normal es igual al peso. 600 newton. Ahora veamos en la horizontal. Sumatoria de fuerzas en la horizontal. Primera condición del equilibrio debe ser igual a cero. En la horizontal, para que se compense, gente, la fuerza del motor y la fricción también deben ser iguales. Por lo tanto, ahí tenemos la fuerza del motor. Oye, pero la fricción ¿a qué es igual? Mu por la normal. Y el mu, ya te lo dan, que es el mu cinético, sería una fuerza de fricción cinética. La normal lo acabamos de calcular arriba. Por lo tanto, esa fuerza que va a emplear el motor sería el mu cinético, que es 0.5, multiplicado por la normal, que es 600. Y claro, va a quedar en newton. ¿Cuánto sería la fuerza entonces que emplea el motor para arrastrar, como algunos, de este bloque? A ver, veamos. 0.5 es un medio. 600, un medio por 600 es la misma vaina que 600 entre 2, que sería 300 newton. Perfecto. Hasta ahí hemos calculado la fuerza que emplea el motor para jalar a este bloque. Pero eso no es lo que nos piden. Nos piden calcular la potencia de esta máquina. La potencia sería la fuerza veces la velocidad. Como en los problemas anteriores, fuerza veces la velocidad. La velocidad lo tenemos, la fuerza también. Por lo tanto, la potencia ahí que va a usar, la potencia útil, va a ser la fuerza, que es 300. Ahí está. Veces la velocidad, que es 5 metros por segundo. Escribimos las unidades. Por lo tanto, al final de tu vida sería 3 por 5, 15, con dos ceros. Newton por metro. Newton metro joules por segundo se llama watts. Y ahí tenemos la potencia del motor para realizar ese trabajo.